Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Disculpe, necesito volver a trabajar. No estarás en ninguna parte. Apo bloqueó la puerta, impidiendo que Chomlada saliera, y la agarró del brazo. Chomlada intentó disimular sus nervios bajo el peso de la mirada seria de Apo, pero sabía que esta vez la mujer no estaba bromeando. Basta de juegos, soy tu jefa, no tu amiga. Lo sé muy bien. Entonces dime qué tenías en mente. Hablaré, pero solo si me deja ir. No, si no me sueltas, no hablaré. Si no hablas, no te soltaré. Se miraron fijamente por un momento antes de que Chomlada suspirara en señal de rendición. Está bien, hablaré. Mi plan es simple. Si los rumores dicen que somos algo más, entonces demuestra que nuestra relación es estrictamente profesional. Por ejemplo, promuéveme como asistente de tu secretaria. Apo aflojó el agarre del brazo de Chomlada, considerando la idea. Sin embargo, le pareció innecesaria crear un nuevo puesto solo para alguien que probablemente traería más problemas que soluciones. Ese puesto no existe, pero podría existir. Yo sería la primera asistente de secretaria de la historia. No es necesario, está bien. Entonces depende de ti resolver el problema. Buena suerte, señorita Chomlada. Ah, casi lo olvido. Deberías darte prisa porque esta mañana los rumores definitivamente empeorarán. Chomlada se fue con una sonrisa pícara, mientras que Apo permaneció en su oficina, sumida en sus pensamientos, cuando su secretaria Prim entró para recordarle sobre la reunión del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas. Notó que Apo parecía distraída. Jefa Leg, ¿quiere que posponga la reunión? No, mantendremos el horario. Antes de que Prim pudiera irse, fue tomada por sorpresa por una pregunta inesperada. ¿El trabajo te abruma? ¿Por qué las preguntas, jefa? ¿Quieres un asistente? Prim estaba atolondrada. Por primera vez, Apo estaba mostrando señales de reconsiderar su postura rígida. Me estoy dedicando mucho a trabajar, mamá. Afronto cualquier reto, no escojo tareas y siempre doy lo mejor de mí. Por eso todos en el trabajo me quieren y me tienen un cariño especial. Si tu padre supiera eso, estaría orgullosa de ver cómo has madurado. Pero no creo que papá esté contento, mamá. Probablemente me regañaría si supiera que estoy trabajando en secreto para Pip-Pat. Su padre era diferente a su madre, que siempre la apoyó y la alentó a hacer lo que amaba, aunque la hada se sintió culpable por tener que mentir. Al decir que trabajaba para el grupo Guachara bajo la dirección de Pimpat, no tuvo el coraje de revelar la verdad. En realidad, ella estaba en Wanjin trabajando para el grupo Waiting bajo el mando del inquebrantable Apo, su rival declarado. No pienses así, Lada. Concéntrate en tu trabajo, querida. Así mamá y papá estarán muy orgullosas de ti. Por supuesto, mamá. No te engañaré. Te amo. Aunque le había prometido a su madre que no la defraudaría, Lada sabía que si descubría que estaba conspirando con Pimpat en algo importante y que se comportaba como una niña traviesa, se pondría furiosa y se sentiría profundamente decepcionada. Por eso, Lada estaba decidida a mantener en secreto, incluso si era el mayor desafío de su vida. Necesitaba resolver el asunto con el grupo Waiting rápidamente para poder volver a su rutina normal en casa sin correr el riesgo de ser descubierta. Pero no sé cuándo terminará esto, porque el objetivo no cae ya en mi trampa. Tumbada en la cama con un brazo sobre la frente, Lada suspiró profundamente después de colgar el teléfono con su madre. Habían pasado días desde que le había propuesto su solución al problema de los rumores a la gerente que cree saberlo todo, pero aún no había recibido respuesta. Para colmo, Apo no había aparecido por el hotel desde entonces.
La jefa Lek decidió huir del problema y tomarse unas vacaciones. Tal vez piense que si nadie nos ve juntas, los rumores se desvanecerán naturalmente, o tal vez surja algo más interesante que distraiga a los empleados de Waiting, y dicen que es una alta directiva. ¿Qué clase de persona competente huye de problemas como este? Mientras tanto, Pimpat seguía llamando para pedirle información útil para el grupo de Guachara. Lada, sin embargo, se sintió avergonzada de admitir que todavía no tenía nada. Apo, que creía que estaba empezando a simpatizar con ella, había desaparecido. Si las cosas siguen así, no llegaré a ninguna parte con esta investigación en 2 años, y mucho menos en 1 o 2 meses. De repente sonó el teléfono de Lada, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla con vacilación al ver un número desconocido. Después de unos segundos decidió contestar. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, señorita Chomlada. ¿Quién llama? ¿Desde dónde llamas? Soy Prim, la secretaria de la jefa Leg. Ah, señorita Prim. Lada inmediatamente se sentó en la cama, cruzando las piernas, sorprendida y ansiosa por la llamada inesperada.